El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Perdón. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas, el pueblo, se daba cuenta que iba a haber una manifestación de Dios, de repente el Monte Santo, el Monte Sinaí comenzaba a destellar, bajaba una gran nube. Cuando sentían que Dios estaba cerca, tenían esta costumbre. Ellos inmediatamente se ponían de rodillas y se cubrían el rostro. Y en algunas ocasiones ellos también se inclinaban en tierra para no ver a Dios. Y es que ellos creían que si veían a Dios podían morir. Tal era la grandeza de Dios, tal era su santidad, que uno no podía permanecer con vida después de haber visto a Dios. Sí tenemos la referencia de Moisés, que dice la Sagrada Escritura, cuando se enojan con Moisés el pueblo, incluso sus hermanos, y comienzan a murmurar contra él, Dios manda a llamarlos a la tienda del encuentro donde Dios se encontraba con Moisés. Y en una manifestación le dice a sus hermanos: no lo vuelvan a hacer, porque yo hablo con mi amigo, con Moisés, como se habla eso con un amigo, hablo cara a cara. Y cuando Moisés salía, después de haber hablado con Dios, se tapaba el rostro. ¿Por qué? Porque brillaba. Dice la Sagrada Escritura que tenía un resplandor. Bueno, ¿y esto todo por qué? El encuentro con Dios no deja indiferente. Los israelitas procuraban no ver a Dios porque tenían miedo a morir, pero nunca lo hicieron. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubieran visto? Hubieran tenido una reacción que venía desde el propio corazón. Se hubieran convertido. Es decir, su rostro hubiera cambiado. Pero bueno, le tenían miedo y por eso no lo veían. Hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol San Pablo, pero no nada más así el apóstol, sino el día de la conversión de San Pablo. Nosotros hemos escuchado la historia aquí en la primera lectura, conocemos también qué es lo que pasó. Saulo, un ferviente israelita que era muy celoso de sus tradiciones y de repente comienza a escuchar que surge una secta y que van siguiendo a un tal Jesús, y él arde en su corazón de enojo porque se da cuenta que esto no está bien. Incluso llega a probar el martirio de los primeros cristianos, del primer cristiano, de San Esteban. Él aprueba y dice al final que tomaron los vestidos de Esteban, que estaban ya todos llenos de sangre, y se los colocaron a un lado de Saulo. Y él aprobó y vio todo lo que estaba pasando, y por supuesto que no detuvo a nadie hasta que San Esteban murió. Pues iba en el camino a Damasco con los permisos para traer presos a todos los cristianos, y es en ese momento que se encuentra con Dios, se encontró con Jesús. Es muy bonito el detalle. La Iglesia siempre ha visto aquí el fundamento de que nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo. Mientras iba de camino en el caballo, no dice caballo, dice que iba de camino. Bien, nosotros suponemos que iba en el caballo, etcétera, y de repente vino sobre él una gran luz, como había pasado en el Antiguo Testamento. Cuando Dios bajaba al monte Sinaí, bajaba con grandes relámpagos, un gran rayo de luz, y eso es lo que le aparece a Saulo, un gran rayo de luz que lo deja en tierra y escucha estas palabras: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Y entonces es donde él se da cuenta que todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues San Pablo tuvo esta experiencia, se encontró con Dios.
y haberse encontrado con Dios no le dejó indiferente. Y es ahí cuando comienza toda una conversión de San Pablo. Hay una película que me gusta mucho que habla precisamente de San Pablo, en el que aquí dice que los 3 días que él estuvo después de la aparición, pues estaba rezando. Y como aparecía, lo pone muy bien aquí el director, que estaba enojado, estaba confundido, estaba triste, estaba que no sabía qué es lo que había pasado. Y entonces Saulo come, no quiero comer, porque no asimilaba lo que estaba pasando. De repente aquel a quien estaba persiguiendo se da cuenta que le estaba hablando y que sí era Dios. Y hasta después de los 3 días, cuando se encuentra con Ananías, ya comienza a ver y lo primero que hace es comenzar a llorar. Comienza a llorar y le dice, Saulo, ¿qué te pasa? Y dice, pues es de que todo lo que yo creía y todo lo que yo estaba, de repente se me acaba de caer. Y Ananías le dice, ánimo Saulo, te bautizo, pero a partir de ahora el bautismo también te confiere una misión. Tienes que ir a predicar el evangelio. Y él, ay, por favor. O sea, ¿cómo voy a ir a predicar? ¿Quién soy yo? Y ahora vamos a ponernos nosotros en el lugar de Pablo. ¿Quién soy yo para predicar? Si yo he hecho esto, soy inconstante, mi oración, además tengo este pecado, tengo esta historia, ¿yo cómo voy a ir a predicar? Y Ananías le dice, Pablo, no te preocupes, el Señor ya lo sabía, pero el Señor no te rechaza. Es más, el Señor te elige con tu historia, con tu pasado, con tu presente, para que vivas a partir de ahora una vida nueva. ¿Y qué les voy a predicar? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir de misiones. Es una experiencia muy chistosa cuando uno llega y bueno, nos vamos a ir a repartir a las casas y siempre, padre, véngase con nosotros. ¿Por qué? Porque está más fácil así cuando uno llega a una casa que hable el padre. Porque siempre viene la pregunta, ¿qué les digo? No, pues abre el evangelio, lea un pedacito y les hace una reflexión. Y uno realmente sí se encuentra con la dificultad de, pues nunca lo he leído y ahora lo voy a leer y ¿qué les voy a decir? Y San Pablo se encuentra con este problema y le dice a Ananías, Pablo, predícales de ti, predícales de tu vida, predícale tu experiencia de Cristo. Pero es que yo lo perseguí, yo me llevé presos a los cristianos. Háblales de eso. Háblales de eso, porque el Señor a través de tu vida ha dispuesto que va a hacer grandes maravillas. La fiesta de San Pablo no es solamente para recordar a San Pablo, es para recordarnos a nosotros nuestra historia. Es para recordar que a pesar de nuestro pasado, de lo que hayamos hecho, no importa, Jesús no se avergüenza, Jesús no nos rechaza. Es más, hoy en esta fiesta me vuelve a elegir para decir tú, a ti también te he constituido profeta de todas las naciones. Y a ti te mando, ve por todo el mundo y proclama tu experiencia que has tenido conmigo. No importa los grandes discursos, las grandes citas del Evangelio, muéstrales la experiencia que has tenido de Cristo. Y esa experiencia es la que ha de cambiar al mundo. Los primeros cristianos convirtieron a todo un imperio, no por los milagros, sino por su testimonio. Y eso es lo grande de este día, que a pesar de nuestra historia, Jesús hace maravillas. Bueno, pues en este día que celebramos la conversión del apóstol San Pablo, podríamos decir que estamos celebrando nuestra conversión. Y hoy nos unimos a San Pablo para decir, gracias Señor por haberme elegido, a pesar de mi pasado, a pesar de mi presente, que tú me invitas para que yo también sea un testigo tuyo, un misionero, que vaya por todo el mundo proclamando lo maravilloso, las cosas bellas que has hecho en mí. Eso es lo que te quiero dar gracias. Vamos a continuar esta misa pidiéndole gracias, dándole gracias a nuestro Señor y pidiéndole la gracia de ser misioneros que proclamen por todo el mundo el Evangelio. Que así sea.